Amados, hay dos panoramas en la Biblia, tremendos ambos, extremistas los dos. Y obviamente no estamos perdidos de estar dentro de ese ejemplo, al menos de uno de ellos. Por un lado, Cristo orando para que Dios proteja a la iglesia del mal. ¿Sí recuerdan esas escenas? Cristo orando para que Dios proteja a la iglesia del mal. En Juan 17 vemos una oración que Cristo está haciendo al Padre por nosotros. Es algo extraño porque obviamente ya todo está escrito. Entonces, pues, ¿para qué oraba Cristo si Dios ya sabe lo que va a suceder? Cristo oraba al Padre que su poder estuviera con nosotros, manteniéndonos, preservándonos, y que nos anunciara, que nos recordara esa unidad. ¿Cómo está esto? Cristo en su oración pedía al Padre que la iglesia se mantuviera unida, que Él tuviera unida a la iglesia. Y una de las maneras en las cuales esa oración es efectiva es que tú y yo hoy escuchemos este mensaje. Es parte de la oración. Probablemente si Cristo no hubiera orado al Padre que la iglesia se mantuviera unida, lo más probable que no hablaríamos de la unidad de la iglesia. Pero al Señor manifestarlo en oración, obviamente sabes que el Padre le iba a dar todo lo que Él pedía. Y esto fue algo. Pero por un lado vemos en el Evangelio orando al Señor Jesús, a Dios, para que proteja a la iglesia del mal. Pero por otro lado los miembros de la iglesia cayendo en pecado. Esos dos panoramas vienen persiguiéndonos desde la antigüedad, hermanos. Dios intercediendo por el pueblo, haciendo cosas impresionantes, aún en la iglesia primitiva o en la iglesia primera, Cristo ya frente a ellos, orando, clamando al Señor, no para Él y por Él, sino por nosotros, y la iglesia pecando. La Biblia nos presenta también a Cristo muriendo en la cruz, el acontecimiento más terrible. Obviamente el más importante es cuando Cristo nace, ¿no? Es la Navidad. Pero el más horrendo y espantoso sobre la historia de la humanidad y dentro de la historia es Cristo crucificado. Entonces tenemos ese panorama en donde la Escritura nos presenta a Cristo muriendo en la cruz y a nosotros la iglesia viviendo en el mundo. Es impresionante. Cristo padeciendo en la cruz y la iglesia en el mundo. No todos en la cruz como Jesús. Y esos dos panoramas son los que se vienen viendo desde la antigüedad. ¿Cómo es esto? Vemos que la iglesia, por ejemplo, a pesar de que se llama iglesia cristiana, porque sigue a ¿quién? A Cristo y a Él crucificado. Es el anuncio que nosotros tenemos, Él resucitado también. A pesar de que sabemos todo esto, hermanos, podemos ver que entre los cristianos unos no se soportan, otros cuentan chismes, otros están desanimados, otros no tienen el deseo de servir, de dar, de orar, etcétera, 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 etcétera. Pero Cristo justo antes de morir estaba pensando en la unidad de la iglesia. Mientras que nosotros por orgullo, egoísmo, vanidad nos separamos de la iglesia y de unos de otros. Esto Cristo lo sabía y por eso oraba al Señor. Mas sin embargo dices, entonces ¿por qué no estamos unidos como iglesia en todo el mundo? Hoy no quiero hablar directamente a la congregación, aunque de todos modos no tienes escapatoria. ¿Por qué Cristo lo hacía? Cristo lo hizo por nosotros. Él oraba por Él o por nosotros. Por nosotros. Y Él estaba intercediendo al Padre. ¿Ahora el Padre lo escucha? Sí. Ahora entonces, si la oración fue escuchada, ¿tú y yo podemos hacer las cosas como Cristo quiere? Sí. O sea, esta oración no sirvió únicamente para que yo pudiera refutar ante la vida tibia de algún creyente. Es que eres un creyente tibio. Y el Señor oraba por esto. Mira, tienes que congregarte a la fuerza y orar a la fuerza y ofrendar a la fuerza y dar. No. Esto quiere decir que sí puedes hacerlo y que no quieres hacerlo. Esto quiere decir que ya no hay más que pensar ni esperar, sino que ya hecho está. El camino ya está abierto. Cristo ya oró, ya intercedió por la unidad de la iglesia. Mas sin embargo, al ver que Cristo está orando, está diciendo que no va a ser en automático, que tenemos que trabajar. Manténlos, Señor, unidos. Manténlos ahí. Saben que aunque no puedan entenderlo, estas cosas que han pasado del robo y de la inundación, es una bendición del Señor.
¿Sabes por qué ahí nos ponemos a prueba, iglesia? ¿Quiénes están en verdad temerosos del Señor para colaborar? Sé que hay muchos que no pudieron venir, pero el unirnos de esa manera es algo como hecho adrede por el Señor para que tú y yo estemos juntos, colaborando, o como en Talita, hermana. Los que van y ayudan, sé que no es la escuela de tus hijos o que no tienes hijos a lo mejor, pero los que van y colaboran ahí lo hacen porque es la iglesia y la iglesia está unida y busca la manera en cómo estar haciendo las cosas que el Señor pide que hagas. No es no me incumbe, eso es un espíritu de división, sino es todo lo que tenga que ver con la iglesia me incumbe. Todo absolutamente. Pero espérate, hermano, ese no es mi ministerio. La iglesia es tu ministerio. El asistir, el hacer todo eso, ya no es algo en lo que Dios vaya a ir actuando en mí poco a poco, sino es algo que ya dijo, que ya pidió y que ya fue hecho. O sea, ya está abierto. Ahora, ¿por qué te presento el panorama de Cristo orando y Cristo crucificado? Porque aún eso, hermanos, a lo largo de la historia, no ha sido suficiente para que la iglesia en todo el mundo esté unida. Ojo, yo no te digo de una unidad ecuménica, de que tú te unas con los del canal Enlace o todos estos brujos cristianos que hay hoy en día. Eso no son cristianos. Te hablo de la iglesia cristiana, en verdad cristiana, bíblica, que ellos viven dentro del evangelio para dar gloria al Señor y exaltarlo, y no buscan únicamente el poderío personal, sino que el Señor sea exaltado y aún nos humille, aún le amamos y le servimos y le adoramos. Yo te hablo de eso para que no nos confundamos. Ni tampoco te hablo del espíritu ecuménico, de que digamos que todos los caminos y todas las religiones son del mismo Señor, nada que ver. Te hablo de la iglesia, la única iglesia, porque ¿cuántas iglesias hay? Una nada más. Entonces, justo antes de morir, Cristo estaba pensando en la unidad de la iglesia. ¿Por qué crees que justo antes de morir estaba pensando en ello? Porque ya se iba a ir, físicamente. Entonces él pensaba y decía, ya me voy a ir. Y en Juan también él estaba hablando y orando y dice, Señor, yo estaba con ellos y yo los mantenía, pero ahora ya me voy. No es que Cristo dudaba, sino que Cristo vio la debilidad del pueblo, vio la debilidad de la iglesia, vio tu debilidad y la mía, mi amado hermano. Vio en dónde estaban puestos nuestros ojos. Vio que nosotros servimos a Dios viéndonos en el espejo. Y el Señor estaba preocupado por ello. Intercedió, como si hubiesen sido palabras añadidas al evangelio. Señor, te pido por la iglesia, Padre, manténla unida, Señor. Sabiendo que al momento de ausentarse la iglesia iba a comenzar a perderse cada vez y aún más. Y eso sucedió, hermanos. La persecución de los cristianos desde el año 34, después de que culpan a los cristianos de un incendio muy grande, el emperador de ese entonces culpa a los cristianos y empiezan a perseguirlos de una manera horrenda, hermano. Horrenda. El Coliseo Romano estaba lleno de cristianos. Juegos Olímpicos, llegó en algunos años a que los Juegos Olímpicos se repitieron en 3 veces en el año porque querían sacrificar a más cristianos. Entonces la misma persecución y los problemas tan horrendos que tenían, comidos por leones, quemados y todo lo que hablamos mucho aquí, empezó a dividir la iglesia. Algunos emperadores vieron que algunos romanos eran cristianos y se pusieron atentos. Año tras año pasaban y se pasaban la batuta. De pronto llegaba paz, algún emperador que dejaba la libertad de culto y no los molestaban, pero nada más moría ese emperador y otra vez volvía, así durante 350 y tantos años. Cristo sabía que eso iba a pasar y por eso Cristo oraba. Muchos cristianos, hablamos aquí una vez, firmaron un tratado con un emperador romano para que no los mataran, y Roma les dijo, firma el tratado, yo te dejo seguir tu religión, pero recuerda que también tienes un Dios. El emperador. Pues ellos por temor firmaban. Hacían pacto pues con el mundo. Y Cristo sabía que muchos en la iglesia iban a firmar también ese tratado, espiritualmente. Sí le entro, pero tengo yo un tratadito aquí, yo no puedo desatender mis cosas acá,
pero sí le entro, pero poquito acá también. Cristo sabía que iba a haber problemas con la unidad de la iglesia, que el orgullo, el egoísmo, la vanidad, los celos, la contienda, la pereza, esas cosas que Cristo ya llevó en la cruz, iban a separar la iglesia. Porque te recuerdo que definitivamente esas cosas Cristo ya las llevó en la cruz. Al haberlas llevado en la cruz, el camino ya se abrió. ¿De quién depende? Del Señor. No, depende de ti y de mí. Depende de ti y de mí. Depende de ti y de mí. ¿O no dependió de ti ayer, hermano, que estabas a gusto disfrutando en tu casa a lo mejor una película, orando o comiendo, y recibiste el llamado como el teléfono rojo de Batman y dices, tengo que ir? No es opción. Ay, pero apenas. Héctor tenía un día de descanso. Se va a las 6 de la mañana y llega a la 1 de la mañana a trabajar. Tengo que ir. Mis niñas, mis niños, el Señor nos llama. Entonces son cosas, amados, que nosotros en ocasiones no vemos y culpamos al Señor pensando que Él no pone en nosotros el deseo de hacerlo, cuando no, el Señor ya puso el deseo también en la cruz. Por eso esos dos panoramas importantes. Uno, Cristo pidiendo, intercediendo. ¿Qué dijo en el Evangelio al final? Toda potestad, ¿qué? Y por lo tanto, ¿qué? Id. Todo el poder me fue dado en la tierra y en el cielo, por lo tanto ya vayan. ¿Cómo, Señor? Pero mira, hay unas piedras, no puedo caminar. Que vayas, que yo ya tengo el poder. Ya hazlo, ya no esperes más. Ve y hazlo. Y obviamente, amados, sabemos que la iglesia no es el caminar de un ser en particular, sino es de un pueblo hecho uno, todos caminando al mismo tiempo, y es algo que el Señor pidió al Padre. ¿Y qué crees? La iglesia va a prevalecer hasta el final. La verdadera iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que permanecen unidos, hermano. Y no únicamente hablo de esta congregación, pero aunque lo dudes, podría haber entre nosotros algunos hermanos que, aunque hemos escuchado tanto evangelio, digan, yo mejor me voy a otra iglesia en donde no me pidan tanto, en donde me quede más cerquita, en donde me dejen ser más libre, en donde no se metan tanto en mi vida, en donde no tomen las cosas tan en serio. Yo voy a una iglesia en donde todo esté más ligero, o sea, no es para tanto. Ya, o sea, ya Cristo ya pagó, no se claven. Yo sé que tenemos que buscar la santidad y todo, pero no tan exagerado. Hay gente, hermanos, que piensan que el cambiarse de congregación es la solución, cuando el problema es la persona, no la congregación. Hablando de una congregación en donde se predica el evangelio fielmente, con temor. Pero si alguno entre nosotros, hermanos, va a otra iglesia para buscar algo más cómodo, domicilio, culto más cortito, menos actividades en la semana, menos exigencia, menos exhortación, hermano, te ruego que vayas de rodillas en la soledad de tu recámara y clames al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre ti, porque lo más seguro es que aún no lo ha derramado. Porque el cristiano está llamado, hermanos, a pedir, a exigir, de verdad, a exigir lo máximo, porque el cristiano está obligado, amados, a representar a Cristo allá afuera, a hacer luz, a no parecerse a los demás, a estar unidos, a dar testimonio afuera, no por lo que hablas y dices y crees, sino por lo que haces. No porque esas obras vayan a salvarte, sino porque esas obras manifiestan ¿qué? Tu salvación. Entonces, muchos de la iglesia primitiva, de la misma manera, también veían la exigencia que los apóstoles estaban pidiéndole a la iglesia. Y decían, esto es mucho para mí. No, exageraron, oye, ya. Mejor, ¿qué te parece si hacemos las cosas de esta manera? Quiero decirte, en Romanos, la próxima semana comenzamos, Pablo describe a algunos hombres que se fueron siendo cristianos según ellos, a servir al mundo, sin darse cuenta que servían al mundo. Por otro lado, otros que sirvieron a Pablo, sirviendo al Señor a través de Pablo, hasta la muerte. Gente que no llamó la atención, gente que no escribió evangelios, gente que aparece una sola vez en toda la Biblia. Entonces, el cristianismo, amados, está llamado a algo sobrenatural,
y muy exigente. Y esto no es únicamente porque tenemos que darnos látigos para que la gente vea que sí somos bien cristianos. No, esto es porque Cristo oró al Padre que así fuera, que estuvieran unidos para no separarse, pensando lo mismo, hablando lo mismo, deseando lo mismo. Esa es la tarea y el sufrimiento de muchos hermanos pastores, que ve el pueblo perdido y distraído y cada quien en lo suyo, y un poquito, un remanente comprometido ahí. Por eso es el llamado también a la iglesia a constantemente congregarse para poder sacar lo que nos sirve. El evangelio, la espada, va quitando todo aquello que sobra hasta que va formando hombres verdaderos cristianos y mujeres verdaderas cristianas, no por el tiempo de cristianos, sino por la palabra predicada que es escuchada. Entonces el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Efeso. El capítulo 4 de la epístola de los Efesios se centraliza en el tema de la unidad de la iglesia. Y si quieren vayan ahí para comenzar a leer la palabra. El apóstol Pablo primeramente, Efesios 4:1, el apóstol primeramente te recuerda a ti y a mí qué le estaba pasando y en dónde estaba. ¿Ok? No dice, te escribo un mail, amado, desde tal hotel en las Bahamas, a gusto. Aquí mis colaboradores me están dando un masaje en el dedo gordo porque traigo un callo, porque caminé mucho la semana pasada. Entonces te escribo que hagas esto desde aquí. No. Dice, yo pues, preso en el Señor. Cuando escuchamos, amados, la palabra pues, esta palabra habla de una práctica o una posición en la que Él está. Es como decir, yo estoy, de todo esto que les estoy platicando, yo estoy aquí hoy, o desde aquí, o pasando por esto, o sufriendo esto. Está diciendo, yo no estoy en un lugar cómodo, ni estoy en una situación muy privilegiada, sino dice, yo pues, desde acá, desde la cárcel, muy a gusto, estoy escribiéndote esto. Le habla a la iglesia de Efeso. Y le dice, yo pues, preso en el Señor. ¿Por qué preso en el Señor? Porque él sabía que estaba prisionero por seguir a Jesús, no porque Jesús lo tenía sometido ahí. ¿Qué habrá hecho Pablo mal para estar en la cárcel gran parte del tiempo? ¿Crees que Pablo haya hecho algo mal siendo cristiano, el apóstol? Claro que no. Lo único que hacía mal era para los ojos del mundo, que era cristiano. Y lo aborrecían. Mas lo más hermoso de estos amados, que cuando está preso él, no es porque los hombres tenían la soberanía de apresarlo y tenerlo ahí sometido, sino que Dios permitía que estuviera preso ahí. Porque también la gente que los rodeaba en la prisión escucharía el evangelio. Nada, nada absolutamente sobrepasa la voluntad de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Anden con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, listos para guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Un cuerpo, un solo cuerpo, un espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El apóstol Pablo desde la cárcel les está diciendo, yo estoy en la cárcel, ustedes no están en la cárcel. Si te preguntas por qué estás pasando algún sufrimiento, amada iglesia, Filipenses 2:11, ¿por qué te inundas? ¿Por qué te han robado? ¿Por qué te quedaste sin trabajo, hermano, o cualquier cosa? Yo estoy en la cárcel, dice Pablo. Y soy más santo que tú, dice Pablo. Más entregado, dispuesto a morir. Yo pues estoy preso en la cárcel. Pero aún yo preso, les ruego que anden como es digno de la vocación a la cual fueron llamados. Yo estoy en la cárcel, les ruego que anden dignamente
en la vida cristiana. No tenemos escapatoria, hermanos. No tenemos escapatoria para ello. Pablo está en la cárcel. Tú y yo estamos libres. Muchos de la iglesia están libres. Otros no, hermanos. Están como Pablo ahorita padeciendo también. Por Cristo. Pero Pablo nos dice, les ruego, yo estoy en la cárcel. No inventen. No jueguen, no pongan pretextos. Yo estoy en la cárcel. Si eres cristiano en verdad, manifiéstalo. Manifiéstalo. Si no lo manifiestas, preocúpate. Como decía el hermano Joseph ayer en un texto que mandó, el día del Señor, amados, muchos van a estar en el infierno y muchos van a estar en el cielo. Lo que yo veo ahí, que no se refiere a los muchos del mundo, sino se refiere a los muchos que están dentro de una iglesia. Porque la salvación se manifiesta. Esta rogativa que el apóstol Pablo no es cualquier llamado. Cuando dice anden dignos de la vocación, la noción de andar, se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para aludir a una conducta diaria. Andar no dice, hoy nada más demuestren, hoy es día de culto, hoy es domingo, demuestren que son cristianos, sino cuando dice andar se refiere a una conducta diaria. Diario, anden, caminen dignamente. Yo estoy acá desde la cárcel, amada iglesia de Efeso. Esta frase introduce el tema para los últimos 3 capítulos. Digno. Transmite la idea, amados, de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Cuando dice, como es digno de la vocación, es lo que manifiesta si en verdad eres cristiano o no. Pero ya fuiste llamado, tú ya conoces, Cristo ya oró, ya está abierto el camino. Tú nada más tienes que caminar dignamente. Ya no esperes más poder, ya no esperes más revelación, ya no esperes más nada. Únicamente espera que en tu corazón esté el deseo de pedirle al Señor que seas como Jesús. El resto ya lo hizo el Señor. En resumen, ya no hay pretexto, amados. La vocación. La vocación se refiere al llamado soberano de Dios a la salvación. Como siempre lo vemos en las epístolas, cuando lo vemos en Romanos 1:7, por ejemplo, el llamado eficaz que salva está mencionado. Romanos 11:29 también, 1 Corintios 1:26, Filipenses 3:14, Timoteo 1:9, Hebreos 3:1. El llamamiento eficaz. Tú ya eres cristiano. Anda dignamente a la vocación a la que fuiste llamada. Por eso la insistencia, amados, de muchos pastores y predicadores. A ver, espérame, si Cristo ya murió por mí, yo ya soy salvo. ¿Qué tanto están molestando, exhortándome a que haga tales cosas? El Señor y yo sabemos cómo voy a vivir y qué voy a hacer en su tiempo. No, hermanos, anden dignamente. Anden constantemente demostrando tal salvación. A eso se refiere. Una vocación, ¿qué es? ¿Qué es? Un llamado. El llamamiento de Dios es eficaz. A la persona que le llamó, no creas que le llama y después lo deja de llamar, y luego le llama y otra vez le deja de llamar, y luego le llama y otra vez. Llamamiento eficaz. Una vez que verdaderamente te llamó, amado, y te dice, anda dignamente conforme a la vocación por la cual fuiste llamado. Y por eso es la insistencia. Porque los que se paran en un púlpito, amados, tienen mucho temor, porque van a dar cuenta de las ovejas no por su pecado, sino por lo que no anunciaron. Y yo no quiero dar cuentas por ti, amado. Yo prefiero que me odies, prefiero que te vayas de aquí, a yo quedarme con la espinita de por no herir tus sentimientos, o tu inactividad cristiana, o tu falta de servicio, o tu falta de andar dignamente, no por lo que dices, sino por lo que haces o no haces, sea cobrado a mí. Prefiero que me odies. Prefiero que digas que exagero. Prefiero, hermano, a tenerme que parar delante del Señor y decirle, Señor, es que me daba pena, luego se iban a ir. Se iban a ir de la iglesia, los iba a exasperar, Señor. Ya no podía decirles más que abandonaran su pecado y que anduvieran conforme a la vocación que fueron llamados.
Ya no, Señor, era mucho, Padre, y seguían igual. Yo no quiero, hermanos. Prefiero que me digas exagerado. Prefiero que me digas que qué enfadoso, que cómo doy lata con lo mismo. Prefiero que me lo digas, confiando que si el Señor tiene misericordia, te abrirá los ojos, te darás cuenta, y lo más probable que si eres fiel, te humilles, arrepentido, y le pidas perdón por no haber andado fielmente conforme al llamado que Él te hizo o te dio. Porque confío que el poder es del Señor. Y si es de Él, amados, quiere decir que es todo posible. Entonces esta vocación, este llamado, no es para uno, sino es para toda la iglesia. Más adelante en el versículo 2, dice con toda humildad. Humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario latín y griego. No existe, hermanos, no existía. No sé si ahora lo incluye a alguien, pero no existía en ese tiempo, en el tiempo de Pablo. La palabra griega fue acuñada como para decir alguien o algunos que hacían cosas que ninguno otro hacía. Anden con la humildad. El primero que vino a poner el ejemplo de humildad, ¿quién crees que fue? Jesucristo. ¿Y quién era como Jesucristo? Ninguno. Cada uno pensaba en lo suyo. Cada uno andaba en lo suyo. Es como si hablamos antes de Cristo, después de Cristo, para ti, para mí. Andábamos en nuestros delitos y pecados, nuestra manera de ser, me pegaban. Podía tomar algo que no era mío, podía maldecir, adulterar, fornicar. Llega Cristo y comienza a darme un ejemplo de vida muy distinta. Entonces esta palabra humildad, yo pienso que fue aquí incrustada en la traducción. No sé cómo lo definían, pero esa palabra no existía en el vocabulario griego y latín de la época de Pablo. Pero manifestaba que las personas anduvieran diferentes a los demás. Cabeza agachada, con gozo, amando, perdonando, callando, dando. Parece que esta palabra, amados, es la palabra que hoy en día, así como en el tiempo de Pablo no existía, hoy tampoco existe mucho, o se practica mucho en la iglesia cristiana. Porque aún seguimos pareciéndonos mucho a la gente que no es cristiana. No hablo de mi amada congregación únicamente, sino de gran parte de la iglesia. Esta palabra humildad en el original es algo que los demás no pueden hacer. No habla de una condición económica, como hoy decimos, es gente muy humilde, porque es muy diferente a otras personas. Se habla de una condición espiritual de corazón, es un fruto del Espíritu, que no tenía nadie más que únicamente los que seguían a Jesús, pero no era algo que había en automático, sino algo que Pablo les está diciendo: anden humildes, sean humildes. O sea que tengo que practicarlo yo, tengo que buscarlo. Esto me gusta recalcártelo, hermano, porque a veces estás esperando a que Dios te dé la humildad, pero es algo que tú ya puedes buscar. ¿Por qué? Porque Cristo ya oró, ya intercedió. Tienes que buscar. El versículo que están viendo los niños es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Buscar el reino es buscar los frutos también, porque el reino de los cielos está lleno, tapizado de los frutos del Espíritu Santo. Buscar la humildad. Y esto es algo que también se nos va a dar por gracia, de la gracia noble de Jesucristo. Después, más adelante, el versículo dice mansedumbre. Esto es un producto inevitable de la humildad. Yo busco la humildad y comienzo a ser manso. No es algo automático, como ya soy cristiano, ya soy humilde. Ya soy cristiano, ya soy manso. No, busco la humildad y el Señor me comienza a hacer manso también. Después dice sopórtense con paciencia. Te aseguro que lo primero que piensan muchos es soportar es como que es que me caen mal todos, pero me voy a aguantar. Soportar es cargar. Soportar se refiere a sostener, a preocuparte por el resto, a aguantar.
Es como sopórtame, no me sueltes o no me dejes caer. Sopórtense. Preocuparse también por los hermanos. Soportar las cargas, soportar las aflicciones, soportar el dolor como soportar también la felicidad. Sopórtense unos a otros con mucha paciencia y también con amor. Dice también adelante el versículo 3, la unidad del Espíritu, la unidad concedida por el Espíritu Santo a todos los creyentes verdaderos. Y esto crea un vínculo de paz, es un lazo espiritual que rodea y liga a todos los que pertenecen al pueblo santo de Dios. Entonces, amados, estas cosas que el apóstol Pablo está pidiendo no son cosas imposibles de que tú y yo podamos hacer. No son cosas imposibles. Al contrario, son cosas posibles porque Cristo ya abrió la brecha para que tú y yo comencemos a buscarlo. Y es sorprendente cómo podemos desperdiciar muchas veces esto. La actividad, amados, es necesaria para que esta unidad ocurra. El versículo 3 dice, debemos ser solícitos en guardar la unidad de la iglesia, dispuestos a guardar la unidad de la iglesia. La palabra solícitos transmite la idea de trabajar en algo que es difícil, pero que requiere de todo nuestro empeño. La palabra solícitos habla de algo que es muy difícil, pero que requiere todo nuestro empeño. No algo automático, algo difícil que requiere todo mi empeño. ¿Por qué? Porque tengo un Señor que me demanda que lo haga. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo con toda la autoridad me dice, sean así. Yo tengo que hacerlo, no tengo opción. Esto amerita a que hagamos todo lo que podamos para cumplirlo, hermanos. Y también esto dice que por naturaleza hacemos todo lo contrario. Este llamado que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia nos dice dos cosas. Háganlo. Pueden hacerlo aunque no quieran hacerlo. Háganlo. Pueden hacerlo aunque no quieran hacerlo. Háganlo. Y es como cíclico. Háganlo. Pueden hacerlo aunque no quieras. Entonces yo me acuerdo, no quiero, pero tengo que hacerlo. Puedo hacerlo. Ay, no quiero, pero tengo que hacerlo. Puedo hacerlo. Así es, hermanos. Y es el camino cíclico de todo cristiano. No me dice que ya llegué, ya lo hago y en automático todo sale y camina. Y qué padre ser cristiano. No, habla de esfuerzo, de perseverancia, de soportarnos, de estar unidos. Porque unidos nada nos vence, amado. ¿Tú sabes que un charquito de agua aquí en la congregación durábamos 2 horas en sacarlo? Ayer estaba todo inundado, amados, pero nos unimos. Sin ganas a lo mejor, sin el tiempo extra, pero nos unimos. No pudo el agua contra nosotros, hermanos. Es una cosa tan pequeña. Aquí se está hablando obviamente en otro tiempo que las cosas eran muchísimo peor, de vida y muerte. Ahora, lo que determina si somos o no es nuestro tiempo, lo que la gente piensa o dice, las distancias, la pereza, mi trabajo. Pero antes era muerte. Antes era muerte. Definitivamente los tiempos son distintos. Antes era peor. Antes era peor. Ahora tenemos nosotros un llamado más exigente porque estamos en un terreno hermoso, miel sobre hojuelas, para poder practicar la vida cristiana fielmente. Requiere todo nuestro empeño, amados. Ser solícitos implica hacer algo con un objetivo, que por lo tanto no va a ocurrir al azar o por la suerte. No. Si yo hago algo con un objetivo, quiere decir que va a suceder como la palabra dice que va a suceder. No es a ver qué pasa. Todos debemos poner nuestra parte, celosos siempre por esta unidad eclesiástica, esta unidad en la iglesia. Todos ponen de su parte. No quieres, pero debes. Puedes hacerlo. No hay pretexto. La unidad, amados, es responsabilidad nuestra.
permitida por la intercesión de Jesús. Si Jesús no hubiera intercedido, tú y yo no podríamos estar unidos. Pero ahora sí podemos. Sí podemos. Aunque no queremos, sí podemos. Y lo peor de todo, que debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Debemos saber que la unidad espiritual implica mucho esfuerzo, amados. Esta unidad también es permitida y creada por Dios. El Espíritu Santo la administra. Se basa en los intereses de Dios y no en los nuestros. ¿Y cómo se mantiene esa unidad entonces? Si yo tengo que esforzarme, pero no es algo que se basa en mi interés, sino en los intereses de Dios, ¿cómo pudiera funcionar y cómo se mantiene? Con el Espíritu Santo y los frutos que Él produce cuando soy obediente. Mientras no. Precisamente los frutos del Espíritu Santo son para mantenernos unidos. Para eso es. Y para hacer las cosas como el Señor quiere que lo hagamos. Mas sin embargo, no llegan por sí solos de repente cuando estoy inactivo. Tiene que haber actividad y es necesaria la actividad. Porque si no, todo aquello que yo tengo es lo mismo que tenía antes de Cristo. Era bonachón, era educado, buena gente, generoso. Es lo mismo. Pero los frutos del Espíritu Santo trascienden, van más allá. Haces cosas que no hacías jamás, porque no era tu fuerza ni tu ánimo, sino era lo que Dios hace ahora. Ya no es lo mismo, ya no soy el bonachón, el amable, el educado, el caballeroso. Ya no se trata de valores, se trata de frutos del Espíritu Santo, que producen completamente nuevas criaturas, que te impide volver atrás. Por eso es importante el llamado constante a examinarte. ¿Tú cuentas ya con esos frutos del Espíritu Santo? ¿O sigues siendo el mismo educado, bonachón, amable que eras antes? No te dejes engañar, esto es vida eterna, amado. Esto es vida eterna, esto no es para que entres o no a un club y permanezcas. Esto es para la eternidad. Yo sé que la obra es del Señor, yo sé que no nos salvamos tú y yo, pero estoy seguro que este llamado que Pablo hace y todas las epístolas, como el llamado y la oración de Jesús, es porque quiere que tú y yo pongamos acción. Por eso buscas y encuentras y vas obteniendo. Si buscas un tesoro, te lo voy a poner así el ejemplo para quien no pueda entender. Buscas el tesoro y sacas una moneda de oro, caballero, ¿qué haces? Te la guardas o la dejas ahí. La guardas. Y luego un anillo, ¿qué haces? Lo guardas. Y luego un reloj. Lo guardas, pero ¿qué? ¿Brotaron de la tierra solos? Los tuviste que buscar. Asimismo, el apóstol Pablo está llamándonos en Efesios. Yo pues preso, no me digas, ay pues sí Pablo, tú estás a todo dar, a ti la iglesia te mantiene, tú estás a gusto, aparte pues el Señor te dio poder extraordinario, eres apóstol. Yo preso en el Señor, siendo apóstol. ¿Me explico? Yo preso en el Señor, les ruego, amados, que anden como es digno de la vocación con la cual fueron llamados. Les ruego, anden. ¿Por qué me rogará? Pablo, ¿qué quieres? ¿Viste en mí todas las cualidades como para unirme a tu iglesia? ¿O viste que soy muy bueno para hacer algo y tú me quieres usar? Les ruego, amados, si no lo hacen, no son. Les ruego, amados, que lo hagan, porque esto es eternidad. Yo estoy en la cárcel, no pongan sus ojos en lo que les pase aquí en la tierra. Yo estoy en la cárcel y doy mi vida por Cristo. Les ruego que ustedes también lo hagan. Es lo que Pablo está diciendo. ¿O para qué crees que Pablo te ruegue? ¿Para qué nos rogaría Pablo? ¿Qué podría necesitar el Señor de ti y de mí? Nada. Pablo nos ruega por nuestro propio bien. Y esta rogativa se ve correspondida cuando tú y yo contestamos a su petición. Y esto no es de que yo pueda o no pueda, o el Señor ha puesto en mí o no. Esto es una responsabilidad. Porque cuando a ti tu patrón te dice que hagas algo en el trabajo, ¿lo haces o no lo haces? Es claro, amados, pero hay un monstruo tan grande, un espíritu de división tan grande en la iglesia, en tu vida, en tu casa, delante de tus ojos, que te hace creer que no es así. Como si supieras el tiempo que tienes de vida para después hacerlo. Como si la iglesia supiera cuándo viene el Señor exactamente, con tiempo y hora y día y todo lo demás, y después yo voy a hacerlo. Después voy a unirme a la iglesia. Después me voy a comprometer.
Después voy a buscar a mis hermanos que están en necesidad. Después voy a soportarlos. Después ya habrá tiempo. Amados, el después para el cristiano no debería de existir. El cristiano es hoy. Y mañana también. Y pasado también. Es más, desde ayer. No es tu culpa. Del todo. Es de la horrenda maldición del pecado lo que nos separa de Dios, lo que nos separa de la iglesia. No te dejes engañar por tu propia sabiduría, no te dejes engañar por tu propia conciencia que te dice, tú estás bien, tú vas bien. No te dejes engañar, ve la Escritura y manifiéstate ahí en tu vida si realmente eres obediente o no. No te dejes engañar. No te dejes engañar ni por ti. El apóstol Pablo decía, ni aún por una carta como escrita por nosotros, ni aún de mismos ángeles. No te dejes engañar. El evangelio tiene un llamado, y ese llamado es a la muerte, a morir a nosotros mismos. No es al más o menos, es muerte, amados. Y por eso te duele morir. Por eso nos duele abandonarnos para ser parte de un cuerpo nuevo. Yo amo mi cuerpo, amo mi carne, amo mi tiempo, amo mi espacio, amo mi familia, amo mis cosas, como para morir. Pero no hay otro camino, amados. No hay otra opción, porque es un solo Señor. Y ese Señor así lo demanda. Y no lo demanda para que tu vida sea peor, sino sea mucho mejor. Porque si tú no estás unido, ninguno está unido a la iglesia, cuando venga el fuego grande, amado, menos unido vas a poder estar. Menos unido. Debemos usar todo lo que el Señor nos permite tener para buscar esta unidad espiritual. Y es un gozo estar unidos, hermanos. Es un gozo estar unidos. Y poder preocuparnos y ocuparnos en las cosas de la iglesia. Buscar cómo sí, no cómo no. El tiempo, amados, tenemos tanta actividad. Si quieres servir, toda la semana, de lunes a sábado y domingo, tenemos actividad. Si crees que te excluimos porque únicamente esto es para miembros, no, únicamente esto es para valientes y aquellos que renuncian a lo suyo para servir. Si tú eres un valiente que quieres servir, amado, te necesitamos. Es nuestra responsabilidad, permitida por el Señor. El Espíritu Santo nos va a mantener y nos va a preservar hasta el fin. Esas obras de la carne, de las cuales tú aún puedes leer en Gálatas 5 y puedes palomear varias, al final dice, el que practica estas cosas no eres del reino de Dios. ¿Qué pasó entonces? Ahora no te preocupa poder palomear varias. ¿No te preocupa, hermano? Entonces ahí detona el problema por el cual no quieres unirte a la iglesia. O los hermanos no quieren unirse a la iglesia, al servicio, al dar, al estar, al permanecer. Porque no les importa la consecuencia a las obras de la carne. Celos, ira, contienda, divisiones, enemistades. Amados, si eso no te importa es porque no eres cristiano y se acabó. Aunque digas que está sellado en el brazo con la marca de Jesús. ¿Sabes cómo reconoce una res algún ganadero, verdad? Porque está marcado, tiene su marca. Entonces tú la ves y tiene la marca, ¿verdad? Tú y yo, si somos marcados, nos tenemos que ver y sabemos que somos de Jesús. No únicamente por lo que decimos, sino por la marca que se ve que es de Jesús. La marca de la iglesia, del cristiano, es esta. Es esta, hermanos. Andar dignos de la vocación con la que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, no únicamente soportando a los que me caen mal, a eso no va, ayudando, sosteniendo, levantando. Amándonos, hermanos, estando unidos.
Quisiera dejar claro que los creyentes, amado, no hay de otra. Los creyentes deben vivir una vida dependiendo continuamente del Espíritu Santo, no únicamente como a ti y a mí nos enseñaron muchas veces que era llorar y estar ahí. No, no. Depender del Espíritu Santo es en medio de la lucha, de la guerra, de la tentación. No es como hoy en día se usa mucho de que nos ponemos y con alabanza bonita y lloramos. Espíritu Santo, aquí estás. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo se manifiesta así? El Espíritu Santo se manifiesta con esos frutos. Y los frutos dan testimonio en mi caminar, en mi andar. Es como se manifiesta un ser lleno del Espíritu Santo. ¿Tú crees que a Esteban lo eligieron porque estaba arrodillado llorando? ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh! Dijeron, no, este flojo no me sirve para nada. Yo necesito gente que esté en acción. Necesito gente que se mueva. Busquen varones llenos del Espíritu Santo, activos. Hombres que andaban aquí y allá predicando el Evangelio. Hombres que tenían frío, hombres que tenían hambre, hombres que no tenían dónde dormir, hombres que estaban dispuestos a morir por su Señor. Esos son los hombres y mujeres de la iglesia, los que están dispuestos a dar todo por el Señor. Pero no, pues me voy a quedar sin nada. ¿Quién crees que es tu Dios? Si tu padre cuando le pides un pan no te da una piedra. ¿Tú crees que el Señor que te demanda que abandones todo y que lo sigas? No digo que abandones trabajo, esas cosas, no dejes que el diablo te confunda. Tu orgullo, tu ego, tu inactividad, tu inconsistencia, tu falta de amor, de unidad. ¿Tú crees que si Dios te demanda eso es porque te va a poner en un lugar peor? ¿O porque no te va a dar lo que necesitas? Si estamos hablando de Dios, no de Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que dejar en claro que los creyentes deben de vivir una vida dependiendo de Él continuamente. Porque el Señor ya lo hizo, el Señor ya oró, el Señor ya puso el ejemplo, hermanos. Ya no es algo nuevo, ya no es algo que en lo que nosotros nos tengamos que preocupar. Mira lo que dice el versículo 23 y 22 y 23 del Evangelio de Juan. Yo lo voy a leer en una versión muy clara, si quieres ve también. Dice, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. ¿Para qué crees que haya sido ese poder? Para poder estar unido, para poder seguir el camino difícil del cristiano. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. ¿Quieres saber si tienes el poder de Dios sobre ti? Se manifiesta si estás unido a la iglesia. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti, Padre. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste, y los que amas tanto como me amas a mí. Ahí se manifiestan los que son y los que no son. Dice el versículo 5 del capítulo 17 también. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que estuviera en el mundo. Y a los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. Ellos serán tuyos. Y tú me los diste. Y han obedecido todo lo que tú ordenaste. Yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas del mundo. Por eso, amados, qué tremendo. Más bien pido por los seguidores que me diste que son tuyos. Dice el versículo 11, Padre Celestial, dentro de poco yo ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer unidos en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos, como tú y yo lo estamos. Versículo 16, yo no soy de este mundo, tampoco ellos lo son. Versículo 19, toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. Oh Señor, toda mi vida te la entregué, Señor, dice Jesús. Lo mismo quiero que mis seguidores hagan. Dice el 21, te pido que se mantengan unidos entre ellos. Y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. ¿Qué quiere el Señor entonces que hagamos? Que estemos unidos. Así la gente del mundo va a saber y creer que tú me enviaste. ¿Cómo? Cuando la iglesia se mantenga unida. Ante todo estén unidos.
En el Coliseo Romano, hermano, soltaban a los leones y habían bebés y niños. ¿Y sabes qué hacían los cristianos? En lugar de correr, muchos de ellos se agarraban de las manos y se abrazaban y los leones comenzaban a devorar. Hermano, tú y yo no podemos hacer ni un puntito de ese ejemplo. Perdón que te lo diga. Pero sé honesto contigo mismo. Es una petición del Señor Jesús. No te engañes, hermano. De esto depende la vida eterna del Señor, de obedecerle. No porque si no obedezco no pueda ser salvo. No, amado, Él lo hará con quienes ha de hacerlo, pero aquellos que son salvos lo manifiestan. Provócalo, búscalo, 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 mantente unido, haz las cosas que no quieres hacer, que sabes que debes de hacer. De verdad, y si algún día fuera en tu corazón irte de la congregación por la constante exhortación, no seas tonto y ve a una congregación en donde se te exija más, no menos. El Señor Jesús cierra en el versículo 26 y dice: les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. El Señor no dejará de hacer, no dejará de decirte que se mantengan unidos, porque es necesario que nos mantengamos unidos. Mira, mi hermano, yo voy a ser honesto hoy. Qué raro, ¿verdad? Yo ayer que venía de Mazamitla para acá, rápido, pero no tanto, porque me prestaron el coche, no venía tan rápido, pero venía rápido, porque pensaba en el culto. Yo lo primero que me imaginé, no por decir que tú no vengas, ver a Emanuel y Sabrina aquí limpiando, porque sé que muchos trabajan, ¿no? Pero me imaginé nada más verlos a ellos y dije: y buena chamba nos espera, buena chamba nos espera. Son los que normalmente están al pie del cañón. No por decirte que tú no estés, muchos de aquí también lo hacen. No voy a dar nombres y detallar, pero ayer eso pensé nada más, por la actividad de cada uno. Pero cuando llegué, mi hermano, y vi a más de 10, aquí 15, trabajando de la manera en como estaban trabajando, mojados sin preguntar qué tenía el agua, si de dónde venía el agua, si estaba sucia, si había algún animal en chanclitas, las niñas chiquitas sirviendo y eso. Hermano, me animo como no tienes una idea, y doy gracias al Señor, porque precisamente eso es lo que quiere que hagamos, que dejemos muy lo nuestro y que nos entreguemos a Él. Y son pequeñas pruebas las que nos está poniendo, porque si la verdad, amado, si en verdad nos toca vivir lo que la Biblia dice que nos va a tocar vivir, hay de aquellos que en lo poco no son fieles, porque en lo mucho menos obviamente van a ser. Menos, obviamente. El fundamento inconmovible en el que se basa la unidad es Cristo. Pero lo que nos impulsa a ello, hermanos, es el amor a Él y la obediencia a Él. Y el Señor dice: en eso nos vamos a dar cuenta si son o no, en que se amen unos a otros, que estén unidos unos a otros. Deja de lo demás, porque todos vamos a decir que sí, pero en lo que se va a manifestar va a ser en la unidad. El Señor Jesús vuelve a cerrar aquí la oración y dice: el mundo por eso los va a conocer, porque los va a ver unidos, ante todo y en todo, ante todo y en todo. Y nuevamente te exhorto a que lo estés pensando, no hoy, sino piénsalo, hermano. ¿Qué falta? ¿Qué falta para comenzar a hacer temblar la tierra en donde el Señor nos ha puesto? Aprovechar la salud que tenemos. Todo, todo lo que tienes que viene de Él. ¿Qué falta, hermano, para decirle no al tú y sí al Señor, que es dueño de todo? Y no únicamente quedarnos como en el regaño o la exhortación, no es por ahí, sino quedarnos con gozo sabiendo que el Señor ya pidió, ya lo hizo, ya el camino está abierto. Y nos da el poder que Él tenía también para hacerlo, hermanos, y para gozarnos en ello, en la obediencia.
y en ver cómo el Señor se glorifica con los obedientes. Dice en Juan 15:4, si quieren pueden ir sirviendo la mesa, hermanos. Dice en Juan 15:4, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. ¿Y sabes en dónde habita el Espíritu Santo? En el cuerpo de la iglesia. Y no necesariamente en un puño de gente, ¿eh? El Señor dijo, donde más de dos, ahí estaré. ¿Hasta cuándo, Señor? Todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Qué quiere decir? Porque muchos en la iglesia, en las congregaciones, no están unidos a la iglesia y al servicio y al dar y al todo eso, hermanos. ¿Y por qué no les va tan mal? Porque ellos reciben la misma misericordia que recibe el ladrón, el asesino, el narcotraficante, el violador, el matón y todos. Por eso, por la misericordia de Dios sobre toda la humanidad, no por la gracia inmerecida que le da a su pueblo. Así que no debemos de medir el cómo me va o cómo me siento por lo mundano terrenal, porque si no el apóstol Pablo tendría mucha tela de dónde cortar. El discípulo que se mantiene unido a mí, Pablo estaba unido al Señor, disfrutaba de la presencia constante, observacional, por así decir, hermanos, de Cristo. Y el apóstol Pablo era como una rama que daba mucho fruto. Pero si el apóstol Pablo se hubiera separado de él, no hubiera podido hacer nada. Y por eso en Efesios dice, yo pues preso en el Señor, preso en Él, no preso por estos hombres paganos o gentiles, no preso porque hice algo malo, no preso de nadie, preso en el Señor, porque estaba arraigado de Él, de la mano de Él, y el Señor estaba con Él también. Y en esa condición, aún en cárcel, aún hecho del baño, hermano, tal vez amarrado, con mucha hambre, aún ahí rogaba por ti y por mí. A ver si había un destello que pudiera impactar mi vida y que pudiera reconocer, Señor, qué tan lejos he estado de ti. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, las echan al fuego. ¿Sí sabes de qué fuego habla? Ahora, dijo ramas. Dice ramas. Habla de ramas que dan fruto y habla de ramas que no dan fruto. No sé si puedas entenderlo o le pedimos al Señor que nos lo explique mejor. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si se mantienen unidos a mí, ¿cómo sé si estoy unido a Él? Por el fruto que voy a dar. Me faltaría mucho tiempo, hermanos, y mucho del Señor para que todos pudiéramos estar unánimes sintiendo lo mismo y deseando más de Él. Pero sé que hay cosas que hacer. Vamos a celebrar la cena del Señor. Si me ayudan, hermanos.